Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Por aquí les habla su hermano Jonathan. Dios les bendiga y les guarde. Espero todos se encuentren bien. Hoy me corresponde llevar el mensaje, así que vamos a estar orando para iniciar con la palabra. Mi Dios, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, Rey eterno, Dios todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos proteges de todo mal, Señor. Gracias por tu inmenso amor que lo vemos todos los días. Señor, en esta hora te pedimos que nos ministres con tu palabra, Señor, que nos ministres a través de tu Espíritu Santo, que sea usted hablándonos, Señor, y ayudándonos a entender el mensaje que tú nos traes en esta hora, Señor. Te pedimos que este mensaje sea de bendición para todas las personas que lo escuchen. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, hoy iniciando el tema del mes, Dios de lo imposible, vamos a estar hablando acerca de Daniel. Y vamos a estar buscando Daniel capítulo 6, versículo 3 en adelante. Sabemos que Daniel fue un hombre temeroso al Señor, un hombre que vivió en rectitud al Señor y pues estaba en este tiempo en el exilio en Babilonia. En el tiempo donde gobernaba el rey Darío, rey de Babilonia, Daniel todo lo que hacía lo hacía con excelencia y por supuesto era visto por el rey, pues. Y viendo que Daniel estaba al servicio del rey, los funcionarios y administradores del rey que también estaban al servicio de él, pues tenían un poco de envidia de Daniel porque veían que Daniel era mucho más capaz que todos ellos y que el trabajo que hacía Daniel lo hacía con excelencia. Entonces tramaron ellos un plan para provocar a Daniel, para buscar alguna posibilidad de acusarlo ante el rey. Y fueron ante el rey y le dijeron que colocara una ley que prohibiera adorar y orar a algún dios que fuera de los que ellos tenían, por supuesto. Y como Daniel era un hombre, por supuesto, recto ante el Señor, Daniel siguió con su costumbre de orarle al Señor de rodillas 3 veces al día. Entonces, sabiendo esto, en el versículo 13 nos dice: entonces le dijeron al rey, estos administradores y funcionarios fueron al rey y le dijeron: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de este aprieto. Por las noches, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiese rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entrenamientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando entró allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Amén. En esta historia podemos ver que
Daniel fue llevado al foso de los leones injustamente, dado a una ley que había sido establecida por el rey, impulsado por personas que querían dañar a Daniel, por envidia y celos que tenían de Daniel, dado que Daniel no era del pueblo de Babilonia, sino que venía del pueblo de Judá. Y vemos que le tenden esta trampa para hacerlo caer y que fuera ejecutado por los leones. Pero bueno, vimos también el final de la historia. De esto podemos aprender que muchas veces hay personas que están a nuestro alrededor que quieren buscar la forma de dañarnos. Pero cuando nosotros estamos en rectitud y somos temerosos al Señor, podemos estar tranquilos porque es Dios quien está con nosotros, es Dios quien nos defiende, es Dios quien se glorifica a través de nosotros. Y Él es el que nos cuida y nosotros podemos estar tranquilos de eso. Para las personas quizás era imposible de que sucediera lo que sucedió, de que a Daniel no se lo comieran los leones, porque era casi imposible decir que alguien pudiera salir ileso de ese lugar. Me imagino que los guardias que estaban ahí custodiando esa fosa era aún más imposible al ver que quizás día tras día colocaban personas en ese foso y morían, pues por supuesto, eran devorados por los leones. Y para todas las personas que estaban en ese lugar, que vivían en ese pueblo, por supuesto, era imposible que una persona pudiera salir de ese lugar sin ningún tipo de rasguño, como le pasó a Daniel. Pero cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, cuando Dios quiere hacer algo para su gloria, vemos que su propósito va más allá de cualquier obstáculo, de cualquier muralla, de cualquier león, de cualquier cosa que se quiera interponer con el propósito de Dios. Dios quería mostrarse ante ese pueblo, quería mostrar su gloria a través de la vida de Daniel, que ya lo venía haciendo y fue demostrado en ese lugar, a través de ese ejemplo, a través de esa vivencia de la cual tuvo Daniel. Hizo algo que quizás para los ojos humanos era algo imposible, pero Dios es un Dios de lo imposible. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que todo lo puede, que lo imposible lo hace posible. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es majestuoso y Él tiene todo el poder de hacer lo que Él le plazca, porque nadie va a poder interrumpir el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Daniel fue creado con un propósito y el Señor lo cumplió. La vida de Daniel no acababa en esa fosa. La vida de Daniel tenía un propósito más allá y el poder de Dios se tuvo que manifestar, por supuesto, con poder para sacarlo de ese foso, para quietar a los leones y que no le pasara nada. Y muchas veces pasa así en nuestra vida. Van a venir personas que van a querer venir a hacernos daño, van a querer apartarnos del propósito de Dios, van a querer separarnos de Dios. Quizás Daniel pudo renegar de Dios en ese momento y apartarse de Él, pero Daniel se mantuvo fielmente hacia el Señor, hacia sus creencias, hacia sus convicciones. Estaba tranquilo y sabía de que el propósito de Dios se iba a cumplir, que si él tenía que morir, pues él iba a morir por causa de Dios, pero se mantuvo tranquilo y vemos que Dios lo respaldó, Dios lo cuidó, Dios lo protegió y lo libró de la muerte, porque Dios es así. Dios es un Dios poderoso y el mismo poder que actuaba en ese momento con Daniel, a través de Daniel, es el mismo poder de Dios que vemos hoy en día en nuestras vidas, en el cual Dios nos libra todos los días de muchos males que ni siquiera nosotros vemos, y Él sigue siendo bueno. Él sigue manifestándose con poder y gloria en nuestra vida y las personas lo pueden ver, porque estas cosas Dios las hace, estas cosas que creemos que son imposibles, Dios las hace posible para que su nombre sea glorificado, para que Dios sea conocido por las demás personas y las demás personas puedan creer que Él es un Dios real, que Él es un Dios vivo, que esa fe que nosotros tenemos hacia Él es una fe viva, es una fe real, es una fe genuina, y las demás personas puedan contagiarse de eso. Y de estas maneras, haciendo estas cosas, Dios se manifiesta para que las demás personas también lo conozcan. Y muchas veces tiene que ser imponente, como lo hizo en este caso, librando a Daniel
de todo mal. Dios tenía el control de todas las cosas y permitió que Daniel llegara a esa fosa para glorificar. De este pasaje que leímos anteriormente, me llama mucho la atención los versículos 22 y 23, donde Daniel le dice al rey una vez que es hallado vivo en la fosa de los leones, que le dice que el ángel del Señor fue a cerrarle la boca a los leones, a fin de que no le hicieran daño, porque dice Daniel que fue declarado inocente ante Dios, y por supuesto él no había hecho nada malo en contra del rey. Y dice el versículo 23 textualmente: el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Amén. Me impacta mucho esta palabra porque no vemos a un Daniel llorando, quizás porque iba a morir. No vemos a un Daniel preocupado porque quizás iba a ser echado al foso de los leones siendo inocente, sino más bien vemos a un Daniel firme, a un Daniel confiado, como lo dice en esta versión. Vemos a un Daniel confiado en que su fe estaba en el Dios Todopoderoso, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que lo había cuidado, en el Dios que lo había protegido de todo mal, en el Dios que sabía que él tenía todo el poder, toda la potestad de hacer cualquier cosa. Y muchos de nosotros tenemos que aprender este ejemplo, porque cuando vienen adversidades, quizás nos debilitamos, quizás nuestra fe pueda decaer, nuestra fe pueda menguar. Pero ahí es cuando viene la pregunta: ¿cómo nosotros estamos enfrentando esta adversidad? ¿Será que estamos confiando en el Dios de lo imposible? ¿O será que nos estamos llenando de miedo por no saber lo que pueda pasar? Cuando ocurra alguna situación adversa en nuestra vida, como la que pasó a Daniel, incluso de muerte, aún más en esas situaciones es cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida y alrededor de nosotros. Vemos como Dios tiene el control de todas las cosas y hace cosas que parecen imposibles, pues las hace posible. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede, porque Dios está al control de todas las cosas, y cuando Él quiere glorificarse va a hacer lo que sea que quiera sanar a alguna persona, sea que la tenga que sacar de la cárcel, sea que la tenga que sacar del foso de los leones, sea lo que sea, Dios se va a glorificar. Pero hay una gran diferencia y muy notoria, que es la actitud a la cual nosotros enfrentemos a cada situación, a cada adversidad, sea enfermedad, sea situación personal, sea cual sea la situación, nosotros podemos vivir confiados. Nosotros podemos poner nuestra fe en el Señor y podemos estar firmes, así como lo pudo estar Daniel. Hoy en día quizás hay personas como esos leones, como esas personas que quizás querían dañar a Daniel. Todos tenían el mismo fin. Pero cuando nosotros vivimos confiados del Señor, vemos que el Señor nos respalda y confiamos en la voluntad del Señor. Confiamos en que Dios nos va a respaldar, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a proteger y no nos pasará nada porque estamos en sus manos, porque le pertenecemos a Él. Vemos que Daniel quizás no se defendió, nunca peleó cuando fue acusado, nunca le dijo nada al rey, no pataleó, no chilló. No, él se mantuvo tranquilo. ¿Por qué? Porque la defensa que él tuvo, su defensa, fue la confianza en Dios. Y Dios se encargó del resto. Dios se glorificó. Muchas veces nosotros lo que tenemos es que callarnos y orarle al Señor y pedir de que Él tome el control de todas las cosas, de cualquier cosa que nos esté pasando, incluso cosas que parezcan imposibles para nosotros, incluso aunque necesitemos así sea un milagro, que digamos que estemos en la última instancia, así como estaba Daniel. Daniel lo que necesitaba era un milagro de Dios para salir vivo de esa situación. Y Dios lo hizo, pero ¿qué? Daniel se mantuvo confiado, porque esa fue su defensa, mantenerse confiado ante el Señor, Dios Todopoderoso, y Él lo iba a ayudar, porque Él es nuestro ayudador en todo tiempo, en todo momento. Así que mi hermano, si usted ha pasado o está pasando alguna situación en la cual diga, no,
ya no puedo más, si no es un milagro de Dios. Mantenga esa actitud como la mantuvo Daniel, confiado ante el Señor, y sabemos que el Señor lo hará, porque Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y al finalizar este pasaje, vemos que el rey Darío dice al pueblo en el versículo 26 y 27, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Amén. Vemos que el Señor, cuando hace estas cosas, es para la gloria y honra de su nombre, para que las demás personas puedan conocerlo a Él. Muchas veces el Señor nos tiene que llevar a situaciones difíciles, a situaciones adversas, a situaciones incluso de muerte, así como le pasó a Daniel, quizás con una enfermedad, quizás con alguna situación que nos pueda llevar a eso. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado, para que Dios pueda mostrar su poder, que solo necesitemos un milagro de Dios para que veamos la mano de Dios moviéndose a través de nosotros y en nosotros, y que las demás personas puedan conocerlo. Nosotros hoy podemos vivir confiados de que Dios tiene el control de toda situación, sea adversa, sea negativa, sea cualquier situación por la cual estemos pasando. Nosotros hoy podemos vivir tranquilos y confiados de que el Dios que ayudó a Daniel, que lo libró de la muerte, es el mismo Dios que hoy está con nosotros, es el mismo poder que hoy actúa sobre nosotros y a través de nosotros. Entonces, sabiendo esto, mis hermanos, vivamos confiados que Dios hace posible todo lo que parece imposible. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a estar orando para finalizar. Mi Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios de lo imposible, Señor, un Dios todopoderoso, Señor. Tú actúas con poder, mi Dios, a través de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces como te place, Señor. Tú eres soberano, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir confiados, a que nuestra fe pueda estar firme en todo momento, Señor. Que nuestra fe pueda permanecer en ti, Señor, y podamos vivir tranquilos, confiados, esperando en tu santa voluntad, esperando en tu ayuda, esperando en el milagro que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque siempre has estado allí, porque tienes el control de todas las cosas, Señor. Te pido que nos sigas bendiciendo, que bendigas a cada persona y que te muestres, Señor, a cada una de las vidas que están escuchando estos audios. En el nombre de Jesús, amén.